Cierra los ojos por un instante e imagina tu corazón en silencio. No el silencio del vacío, sino ese silencio profundo donde habita la verdad. Imagina que estás ahí, escuchando lo que tiene para decir. Tal vez no hable con palabras, pero sí con sensaciones, con pausas, con suspiros que llevas guardando hace tiempo. Tal vez te ofrezca una pregunta. ¿Por qué si he intentado tanto, mi cuerpo aún no cambia? Y quizás no tengas la respuesta. O quizás, muy dentro de ti sientas que aún hay algo invisible bloqueando el flujo de la transformación. De eso necesitamos hablar. De esa angustia silenciosa que pocos notan, pero tú sí sientes. Ese cansancio de quien ya ha buscado, leído, intentado pensar distinto, pero todavía carga con el mismo peso en el cuerpo, el mismo síntoma, la misma rigidez, el mismo dolor que se resiste a desaparecer, y esa pregunta callada, ¿estaré haciendo algo mal? La respuesta no está en la culpa, está en la conciencia, y esa conciencia empieza ahora. Bruce Lipton nos revela una verdad esencial. Nuestras células no escuchan lo que decimos, escuchan lo que sentimos, no siguen nuestras palabras, siguen nuestra vibración. La reprogramación que buscamos no sucede desde la lógica, sino desde el campo emocional que emitimos. Por eso, pensar en positivo no basta. Repetir frases bonitas no basta. Forzar gratitud no basta. Porque la célula percibe, la célula siente. La célula responde a la emoción detrás del pensamiento, no a su apariencia. Gregg Braden nos ayuda a comprender esto con una imagen simbólica poderosa. Compara nuestro código genético con un lenguaje sagrado, como si cada célula fuera una letra viva, esperando una nueva historia para narrar. Cuando elevamos nuestra frecuencia, cuando sentimos de verdad una nueva emoción, es como si reescribiéramos ese código con luz, coherencia y sentido. Y entonces, el cuerpo empieza a responder. No porque lo forzamos, sino porque despertamos algo que ya estaba ahí. Este video es una invitación a dejar de luchar contra el cuerpo y comenzar a escucharlo, a comprender que la sanación no viene de afuera, ni de frases prefabricadas. Nace cuando creamos un ambiente interno fértil, donde las células se sientan seguras para cambiar. Aprenderemos juntos cómo traducir pensamientos en comandos bioquímicos que regeneran, cómo activar el potencial latente en nuestro ADN, cómo reconectar con la sabiduría celular olvidada, esa que sabe, incluso en silencio, cómo volver al equilibrio. No estás roto, estás en proceso de transformación. Y toda transformación comienza con una mirada sincera hacia adentro. Caminemos juntos. La mayor parte de lo que sentimos no tiene nombre, y la mayor parte de lo que pensamos no es plenamente consciente. Dentro de nosotros existen senderos silenciosos que operan detrás de los ojos, más allá de las palabras, por debajo de lo que llamamos vida normal. Son memorias emocionales cristalizadas, creencias antiguas, heredadas o formadas en el dolor que siguen vivas, aunque no hablemos de ellas. Es como si estuviéramos programados para reaccionar, no para elegir, y esa programación no habita solo en la mente, habita en las células. Bruce Lipton nos muestra que cada célula de nuestro cuerpo actúa como una pequeña antena, captando señales del entorno, pero sobre todo, señales internas. Cuando albergamos creencias inconscientes de que el mundo es peligroso, de que no somos suficientes o de que algo dentro de nosotros necesita protegerse, las células lo escuchan y entonces comienzan a operar en modo de autoprotección. El cuerpo se tensa, la emoción se repliega, la vida se vuelve más pesada y la regeneración se interrumpe. Porque para sanarse, el cuerpo necesita sentirse a salvo. Pensar en positivo no cambia esta realidad. No se trata de memorizar frases ni de fingir ligereza. No se trata de poner una flor sobre tierra árida y llamar a eso jardín. El cuerpo percibe cuando hay disonancia. Reconoce cuando la mente dice una cosa, pero el campo emocional expresa otra. Por eso, muchas veces,
lo que llamamos práctica espiritual, se vuelve apenas un maquillaje sobre la memoria celular, hermosa por fuera, pero ineficaz por dentro. Imagina que intentas cambiar la clave de una caja fuerte, pero nunca alteras el mecanismo interno. Por más nueva que sea la clave, los engranajes siguen viejos. Los registros, dañados. La transformación real no viene de la superficie. Nace de la coherencia entre lo que se piensa, se siente y se vibra. Cuando hay coherencia, el campo se abre. Cuando hay coherencia, la célula comprende. Ahora sí puedo cambiar. Este vínculo invisible entre mente y célula es la base de toda reprogramación profunda y comienza en el lugar más simple y a la vez más olvidado, la honestidad emocional, ese espacio donde puedes sentir sin juzgarte, donde el dolor no es señal de fracaso, sino de memoria activa y donde el cuerpo, al ser escuchado con verdad, encuentra razones para volver a confiar. Porque la sanación no exige prisa, exige presencia. Y la presencia nace cuando dejamos de mentirnos, incluso sin querer. Hay palabras que seducen, pero no sanan. Frases que suenan hermosas, pero que no tocan. A veces, en nuestra búsqueda de alivio, nos volvemos vulnerables a un tipo de consuelo que parece espiritual, pero que no transforma. Nos ofrecen eslogans, afirmaciones rápidas, promesas de cambio inmediato. Y durante un instante, el cuerpo reacciona, como si una chispa de esperanza se encendiera, pero pronto esa chispa se apaga y queda una sensación extraña, el vacío de algo que no llegó a enraizarse. Bruce Lipton y Greg Braden coinciden en algo fundamental. El cuerpo no responde a las palabras vacías, no obedece a fórmulas prefabricadas. Lo que realmente transforma nuestras células no es lo que decimos, sino la energía que emitimos al sentirlo. Las frases sin emoción son como luz sin calor, iluminan por un momento pero no penetran. Y el cuerpo, ese sabio silencioso, reconoce la diferencia. La dopamina que se libera cuando escuchamos una frase inspiradora es real, pero también es pasajera. Es un alivio momentáneo, no una reprogramación celular, porque la célula no se impresiona con promesas. Ella vibra con coherencia, con imágenes internas que tocan la memoria profunda, con sensaciones que hablan el lenguaje del alma. Es ahí donde comienza el verdadero cambio, no en lo que repetimos, sino en lo que sentimos mientras lo imaginamos. Imagina por un instante que en lugar de repetir automáticamente una afirmación, pudieras transformarla en una escena viva, que tenga color, textura, sonido. Una imagen donde no solo pienses algo nuevo, sino que te veas viviéndolo, respirando esa nueva frecuencia, tocando con tu emoción un futuro posible. Es en ese estado sensorial donde la célula despierta, donde el cuerpo entiende que lo que antes era una frase, ahora es una vibración auténtica. La espiritualidad verdadera no se disfraza de perfección, no se esconde detrás de frases bonitas, es humilde, cruda, profundamente real, y su poder no está en lo que se publica, sino en lo que se encarna. Cuando dejamos de perseguir fórmulas mágicas y comenzamos a crear un campo emocional sincero, el cuerpo responde, porque la célula siempre busca la verdad. Y cuando la encuentra, se abre. Y cuando se abre, comienza a transformarse, desde dentro, desde lo esencial, desde lo que ninguna palabra vacía puede tocar. Cada pensamiento que tenemos es una onda y cada emoción una frecuencia. Juntos crean un campo que no se ve pero que se siente. Un campo que vibra más allá del cuerpo físico, tocando cada célula con la precisión de un lenguaje antiguo. Bruce Lipton lo explica desde la epigenética. No son los genes los que determinan nuestro destino, sino el entorno en el que esos genes se activan. Y ese entorno también es interno, también es emocional, también es vibracional. Cuando un pensamiento nace de una emoción elevada, como la gratitud sincera, la compasión profunda, la alegría sin expectativa, ese pensamiento no se queda en la mente, desciende, viaja por todo el sistema nervioso, cambia la química del cuerpo,
altera la polaridad de las células, reorganiza receptores. Es un acto biológico y espiritual al mismo tiempo. Es neuroquímica en movimiento, guiada por la coherencia. Gregg Braden habla de esta coherencia como una clave universal. Cuando el corazón y el cerebro vibran en sintonía, la información fluye. Es como si el cuerpo entero se volviera una sinfonía precisa, afinada, dispuesta a crear una realidad distinta. Pero cuando solo pensamos sin sentir, esa sinfonía se rompe, porque la frecuencia no se sostiene solo con intención. Necesita emoción, necesita alma. No basta con visualizar, no basta con imaginarse algo lindo. Si la imagen no está impregnada de una emoción genuina, no tiene fuerza vibracional. Es como pintar un cuadro sin pigmento. La forma existe, pero no tiene vida. El cuerpo lo percibe, la célula lo detecta, y entonces nada cambia, porque la vibración no se transmite. Ahora imagina por un momento que pudieras entrar en esa imagen con todo tu ser. No solo verla, sino olerla, escucharla, respirarla, sentirla, como si tu cuerpo, tu piel, tus huesos comenzaran a habitar esa nueva frecuencia, como si cada célula reconociera ese estado como algo familiar, como un hogar que había olvidado. Esa es la clave. Esa es la diferencia entre soñar y transformar. La frecuencia vibracional no es una teoría, es una herramienta sagrada. Es el puente entre lo que somos hoy y lo que podemos llegar a ser, y está disponible siempre que la emoción sea real, siempre que la intención sea coherente, siempre que el alma quiera, de verdad, vibrar diferente, porque es esa vibración la que reescribe el guión de la vida desde dentro, célula por célula, pulso por pulso, cambio por cambio. No es el pensamiento aislado el que transforma, es el camino emocional que lo acompaña. El cuerpo necesita un proceso, no una orden. Y las células, como seres sensibles y profundamente receptivos, necesitan sentir la transición, desde la rigidez hacia la apertura, desde la confusión hacia la claridad. No se trata de empujar el cambio, sino de permitirlo, como si cada parte de ti pidiera ser tocada con ternura, con respeto, con intención clara. Esta técnica se despliega en 3 fases. 3 movimientos internos que, cuando se viven con presencia, comienzan a alterar suavemente el lenguaje con el que tu cuerpo ha estado dialogando contigo desde hace años. La primera fase es la sintonización. Escuchar con honestidad qué emoción está instalada. No la emoción que muestras al mundo, sino la que vives en secreto. ¿Es tristeza contenida? ¿Miedo que no reconoces? ¿Un enojo silencioso que nunca tuvo espacio? Nombrar no es exponer. Nombrar es traer luz, y la luz sana. La segunda fase es la transmutación. Aquí no se trata de negar lo que sientes, sino de ofrecerle una frecuencia más elevada que pueda abrazarlo. No es imponer alegría, es sembrar propósito, es introducir una emoción más amplia, curiosidad, ternura, esperanza, una sensación leve de posibilidad, y permitir que esta nueva vibración comience a moverse dentro de ti, como quien abre una ventana y deja entrar el aire fresco, no para forzar la salida del dolor, mas sí para oxigenar el campo emocional. La tercera fase es la incorporación. Aquí el pensamiento no basta, aquí se necesita cuerpo, respiración, textura, ritmo, movimiento interno. Es en este punto donde la nueva emoción debe volverse física, debe tener un lugar en tu piel, una pulsación en tu pecho, una expansión en tu abdomen. Es ese momento sutil en que ya no solo piensas distinto, lo estás sintiendo, estás vibrando diferente, estás enseñándole a tus células un nuevo patrón de coherencia. Este proceso no es inmediato, no es perfecto. A veces sentirás que avanzas 2 pasos y retrocedes 1, pero incluso en el retroceso estás caminando, porque cada vez que sintonizas, transmutas e incorporas, aunque sea por un instante, estás esculpiendo un nuevo mapa emocional dentro de ti. Y ese mapa
es el que guiará tus células hacia una nueva respuesta, hacia una nueva forma de estar en el cuerpo, en la vida, en ti. Hay emociones que se disfrazan tan bien que ni siquiera nosotros las reconocemos. A veces creemos haber soltado una herida, cuando en realidad solo la escondimos detrás de una sonrisa. A veces pensamos que ya perdonamos, cuando apenas dejamos de hablar del tema. O sentimos que estamos en paz, pero el cuerpo sigue contracturado, sigue tenso, sigue en alerta. Porque hay una parte de nosotros que aún carga lo que no fue expresado, y esa parte, aunque no se vea, tiene voz, tiene peso, tiene vibración. Bruce Lipton explica que incluso los pensamientos subliminales, aquellos que no verbalizamos pero sentimos, tienen el poder de alterar el campo bioquímico del cuerpo. No basta con desear el cambio si por debajo hay emociones que contradicen ese deseo. La culpa escondida, el miedo que se justifica, el orgullo camuflado de independencia. Todo eso sigue operando en segundo plano, saboteando, en silencio, cada intento de transformación. Las células no se engañan. Ellas detectan la verdad emocional, incluso antes de que podamos nombrarla. Por eso todo proceso de reprogramación profunda necesita un espacio de depuración, un espacio donde puedas limpiar el terreno interior antes de sembrar nuevas semillas, como preparar la tierra antes de plantar, como abrir una ventana antes de respirar aire fresco. No se trata de revivir el pasado, se trata de reconocer lo que aún vive dentro de ti, aunque ya no lo mires. Ese reconocimiento puede comenzar con algo simple, pero poderoso: la observación. Sentarse, respirar, escribir. Mirar sin juzgar lo que aparece, nombrar con ternura lo que duele. Abrirse al silencio como quien se asoma a un pozo profundo, no para caer, sino para escuchar el eco de lo que necesita ser dicho. Porque cuando das voz a lo oculto pierde su fuerza. Y en ese acto de honestidad contigo, el cuerpo comienza a relajarse, a soltar, a abrirse. La transformación no es solo crear algo nuevo, es también desactivar lo que ya no te sirve. Y ese desarme interno no sucede con prisa ni con fórmulas, sucede con conciencia, con respeto, con tiempo, como quien cuida de una herida antigua, con manos firmes pero suaves. Porque es en ese cuidado que el cuerpo aprende a confiar de nuevo. Y cuando hay confianza, las células escuchan. Y cuando escuchan, algo profundo comienza, lentamente, a cambiar. A veces lo más poderoso no es una teoría, sino una historia vivida, sentida, atravesada en la carne, porque en ella algo en nosotros se reconoce, algo se espeja, algo dice en voz baja: si fue posible para él, también puede ser para mí. Y en ese pequeño despertar, el cuerpo escucha, y algo se mueve. Era un hombre de edad madura. Había sido diagnosticado con hipertensión moderada, una condición que lo acompañaba desde hacía años. Medicación constante, rutinas vigiladas, preocupaciones silenciosas. No era grave, pero era persistente. Y, sobre todo, era agotador. Nada parecía alterar ese patrón biológico, hasta que algo sutil comenzó a cambiar. No fue una técnica milagrosa, no fue una intervención drástica, fue algo que desde fuera parecería pequeño, el cultivo consciente de la gratitud, no como un gesto automático, no como una palabra repetida, sino como una práctica emocional diaria. Durante 8 semanas, cada mañana al despertar, se detenía por unos minutos, cerraba los ojos, llevaba las manos al pecho y sentía con profundidad 3 cosas por las cuales agradecer, no grandes logros, sino detalles reales: el canto de un pájaro, una conversación amable, el calor del sol sobre la piel. Al principio parecía irrelevante, pero algo en su campo comenzó a reordenarse. Lo que antes era tensión constante en el cuerpo, empezó a aflojarse. El sistema nervioso, más tranquilo. La respiración, más profunda. La presión arterial, lenta pero consistentemente, comenzó a bajar. Y con ella, una sensación nueva,
la de habitar el cuerpo sin lucha, la de estar en sí mismo sin miedo. Bruce Lipton explica que nuestras células responden a la coherencia emocional, que el entorno interno, ese que construimos con cada pensamiento, cada emoción, cada ritual, puede modificar la biología. Y eso fue exactamente lo que sucedió. No hubo fórmulas complejas, hubo presencia, hubo consistencia, hubo verdad emocional repetida día tras día, como quien riega una flor que al principio parece dormida. Esta historia no es un modelo a imitar, es un recordatorio de que el cuerpo escucha, de que la biología responde, de que la sanación no necesita ser rápida para ser real, solo necesita un motivo, una frecuencia, un estado interno que diga, con suavidad, ahora sí podemos cambiar. Y cuando ese momento llega, cuando hay coherencia interna sostenida, el cuerpo lo sabe. Y la transformación comienza. Aunque nadie lo vea, aunque solo tú lo sientas, vivimos en una época de inmediatez, donde todo debe ser rápido, visible, cuantificable, y en medio de esa urgencia colectiva nos han hecho creer que la sanación también debería ser así, inmediata, lineal, predecible, como si el cuerpo fuera una máquina a la que solo hay que apretar el botón correcto. Pero no lo es. El cuerpo es un templo vivo, una inteligencia compleja, emocional, energética. Y toda transformación real tiene su ritmo. Bruce Lipton insiste en una verdad que a veces nos cuesta aceptar. La metamorfosis celular no sucede de un día para otro, porque no basta con cambiar una idea. Es necesario reorganizar circuitos, reentrenar hormonas, reconfigurar receptores, reconstruir la arquitectura interna de nuestras emociones. Y eso lleva tiempo, porque no es magia, es biología profunda al servicio del alma. Muchas veces sentimos frustración porque ya estamos haciendo todo bien. Meditamos, visualizamos, agradecemos, pero no vemos resultados inmediatos. No sentimos aún la ligereza, no percibimos aún la cura, y esa espera se convierte en angustia. Pero en realidad, en ese tiempo invisible donde nada parece pasar, mucho está sucediendo. Porque el cuerpo, cuando se siente seguro, comienza a reordenarse en silencio, como la tierra que germina por debajo antes de que brote la primera hoja. Gregg Braden habla de la importancia de los ciclos, de sostener una frecuencia durante un tiempo mínimo para que el cuerpo lo registre como nuevo estado base. Una práctica aislada puede inspirar, pero no transforma. La constancia crea una nueva línea de base vibracional. Por eso, más importante que hacer mucho, es sostener con amor lo pequeño, cada día, un momento, un suspiro de coherencia, una pausa que no interrumpe, sino que siembra. Imagina entonces una agenda sagrada, no para exigirte, sino para anclarte. 21 días, 3 semanas, un tiempo simbólico y biológico, donde decides vibrar diferente, no porque todo ya esté perfecto, sino porque algo dentro de ti eligió abrir una nueva frecuencia. Una práctica breve cada día, una intención sincera, un compromiso suave pero firme. Y en ese ritual cotidiano, el cuerpo comienza a recordar, a responder, a confiar. La cura no siempre se anuncia con fuegos artificiales. A veces llega como un suspiro, como un descanso que antes no era posible, como una lágrima que limpia, como una respiración más profunda. Y en esos signos sutiles ya hay transformación, porque lo que cambia no es solo el síntoma, es la relación contigo, es la forma en que te habitas, es la vibración que ahora con ternura empieza a decir, estamos listos para seguir. Hay un tipo de espiritualidad que se volvió moda, una espiritualidad que habla bonito, que sonríe siempre, que repite frases luminosas sin habitar su verdad. Pero detrás de esa apariencia, muchas veces hay rigidez, una exigencia de perfección, una presión silenciosa por vibrar alto, incluso cuando por dentro todo duele. Y ese esfuerzo por parecer bien termina alejándonos de la autenticidad. Y cuando la emoción es forzada, la vibración se fragmenta, y el cuerpo lo sabe. Bruce Lipton
nos recuerda que no podemos engañar al campo cuántico. Las palabras no crean realidad por sí solas. Es la emoción que las acompaña la que tiene el poder vibracional. Cuando nos forzamos a estar bien, a perdonar sin sentir, a agradecer sin conectar, el cuerpo no lo interpreta como sanación, sino como represión, y lo reprimido no desaparece, se guarda, se acumula, se transforma en síntoma, en insomnio, en fatiga, en tensión muscular que no se suelta. En este contexto, lo espiritualmente correcto se convierte en una trampa, porque nos empuja a negar la sombra en nombre de la luz, a fingir calma en lugar de construirla, a repetir lo que se espera que digamos en lugar de decir lo que realmente sentimos, y así lo que debería liberarnos nos atrapa, lo que debería sanar nos anestesia. Pero existe una salida, y comienza con un gesto profundamente simple y profundamente valiente. Hablarse con verdad, mirarse sin juicio, nombrar lo que duele sin adornos, respirar la emoción tal como es, sin maquillarla. Y desde ahí sí ofrecerle un nuevo camino, no desde la negación, no desde la exigencia, sino desde la presencia. Imagina por un momento este acto íntimo. Te colocas frente al espejo, no para corregirte, no para autoevaluarte, sino para verte, con compasión, con honestidad. Y en ese instante, colocas una mano sobre el pecho. Respiras lento, y desde ese ritmo, pronuncias una frase que no aprendiste en ningún libro. Una frase que nace de tu centro, que vibra con tu verdad actual, y que al resonar en tu cuerpo, activa algo más profundo que la lógica, la coherencia entre el corazón y el cerebro. Gregg Braden habla de esta coherencia como un campo magnético poderoso. Cuando el corazón y el cerebro están alineados, el cuerpo recibe la señal de seguridad, y desde esa seguridad puede sanar. No es una técnica, es un estado, un espacio interno donde no se necesita aparentar nada, donde no hace falta ser espiritual, solo hace falta ser real. Y desde esa autenticidad, permitir que el alma respire y que las células por fin descansen, porque no hay mayor medicina que ser fiel a lo que verdaderamente sentimos y dejar que desde ahí la transformación comience. A lo largo de este viaje, no solo exploramos ideas, exploramos memorias, caminamos por paisajes internos donde la ciencia se encuentra con el alma y donde la espiritualidad deja de ser abstracción para convertirse en biología sentida. Descubrimos paso a paso que las células no obedecen al pensamiento lógico, sino a la emoción coherente, que no es la palabra lo que transforma, sino la frecuencia que la sostiene. Bruce Lipton lo explica con claridad serena. Nuestros genes no son un destino fijo, sino sensores vivos que reaccionan a lo que sentimos. Cada emoción sostenida, cada pensamiento cargado de presencia, es un mensaje que atraviesa el cuerpo entero. Es un código, un lenguaje vibracional que activa o desactiva posibilidades latentes, porque la genética no es un límite, es un lienzo, y tú eres el pincel. Gregg Braden complementa esta verdad desde el campo cuántico. Él nos recuerda que el cuerpo no interpreta frases, interpreta energía, y esa energía se vuelve información cuando hay coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Esa coherencia crea un campo magnético, y ese campo habla con las células. Les dice que ya no necesitan defenderse, que pueden crecer, renovarse, regenerarse, confiar. Entonces, ¿dónde comienza la reprogramación real? No en la mente apurada, ni en el control forzado del pensamiento. Comienza en ese momento sagrado en que dejas de correr, en que te detienes a escuchar lo que duele, lo que vibra, lo que aún no entendías. Comienza cuando te hablas con ternura, cuando la emoción encuentra un canal sincero, cuando sin exigencia eliges sostener una frecuencia más alta, no para evitar el dolor, sino para iluminarlo. Porque más que repetir afirmaciones, más que buscar la técnica perfecta, lo que el cuerpo espera, es sentir que tu cambio es auténtico,
que tu deseo de sanar no nace de la urgencia por escapar, sino del deseo profundo de habitarte con más verdad, con más presencia, con más alma. Y entonces, algo se alinea, algo empieza a responder, no de inmediato, no de forma espectacular, pero sí de forma constante, como una semilla que ya encontró su tierra fértil, como un suspiro que ahora es más profundo, como una célula que, por primera vez en años, recibe la señal de que está a salvo y que por fin puede cambiar. La invitación final no es a hacer más, es a habitar más, a crear un espacio interno donde tus células encuentren motivo para transformarse, donde tu biología se sienta acompañada por tu verdad y donde el mundo externo comience a reflejar esa nueva frecuencia. Porque, como siempre, lo que vibra dentro es lo que crea afuera, y cuando ese adentro se llena de coherencia, de ternura, de gratitud real, la vida responde, siempre responde,